Cordial saludo, soy Maurendira Oviedo Parra, estudiante de la licenciatura en Informática Educativa de la Universidad Santo Tomás, CAU Chiquinquirá. En esta ocasión les presento los aspectos más importantes acerca de la definición y evolución de la educación a distancia para la asignatura de Diseño y Desarrollo de Aplicaciones en Línea. Bienvenidos. La educación a distancia. Para indagar acerca del devenir histórico de la educación a distancia, es necesario establecer su definición. Lorenzo García, en el año 2003, la define como una metodología, una modalidad, un sistema o un subsistema educativo que, al igual que otros propósitos o propuestas de esta índole, requieren fundamentar y justificar sus virtualidades y hallazgos, así como sistematizar sus principios y normas. Esta modalidad de educación tiene 4 características principales. A distancia se refiere a que el docente y el estudiante se encuentran en espacios físicos distintos. Promueve el aprendizaje independiente y colaborativo, donde el estudiante es el protagonista en cuanto al tiempo, espacio y ritmo de aprender. Se fundamenta en el diálogo didáctico mediado por la tecnología para el alcance de los logros, objetivos o metas de aprendizaje. Por último, pero no menos importante, una organización de apoyo que debe ser el soporte de los 3 elementos anteriores. La educación a distancia está destinada principalmente a los adultos, sin embargo, no son los únicos que pueden tener acceso a ella. En cuanto a la propuesta curricular, esta debe ser flexible y adaptable a las circunstancias, características, intereses y necesidades de los estudiantes. La evolución histórica de la educación a distancia. Los teóricos como García Aretio sitúan la génesis de la educación a distancia en el último cuarto del siglo XIX, aunque existen antecedentes que también contribuyeron a su implementación. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2009, las generaciones o momentos de la evolución histórica son: la primera generación, que se caracteriza por la utilización de una sola tecnología y la poca comunicación entre el profesor y el estudiante. El alumno recibe por correspondencia una serie de materiales impresos que le proporcionan la información y la orientación para procesarla. Por su parte, el estudiante realiza su trabajo en solitario, envía las tareas y presenta exámenes en unas fechas señaladas con anterioridad. La segunda generación introdujo otras tecnologías y una mayor posibilidad de interacción entre el docente y el estudiante. Además del texto impreso, el estudiante recibe casetes de audio o video, programas radiales y cuenta con el apoyo de un tutor. No siempre es el profesor del curso, al que le puede contactar por correo, por teléfono o personalmente en las visitas esporádicas que éste hace a la sede educativa. En algunos casos, cada sede tiene un tutor de planta para apoyar a los estudiantes. Por último, la tercera generación de la educación a distancia se caracteriza por la utilización de tecnologías más sofisticadas y por la interacción directa entre el profesor del curso y sus alumnos. Mediante el computador conectado a una red telemática, el correo electrónico, los grupos de discusión y otras herramientas que ofrecen estas redes, el profesor interactúa personalmente con los estudiantes para orientar los procesos de aprendizaje y resolver en cualquier momento y de forma más rápida las inquietudes de los aprendices. A esta última generación de la educación a distancia se le denomina educación virtual o educación en línea. Lorenzo García, en el 2013, clasifica los momentos por los que ha transcurrido la educación a distancia en las siguientes fases que corresponden a estas mismas generaciones. Fase 1, la enseñanza por correspondencia. Fase 2, la enseñanza multimedia. Fase 3, la enseñanza telemática y el e-learning. Fase 4, blended learning. Fase 5, enseñanza 2.0. Fase 6, aprendizaje móvil. Fase 7, recursos educativos abiertos, REA, y cursos masivos, MOOC. Diferencia entre modalidad virtual y distancia tradicional. Las diferencias que existen entre la modalidad virtual y la modalidad de distancia tradicional, de acuerdo con Lorenzo García en 2013, se dan en términos de las 3 dimensiones que se conjugan en estas modalidades, como son tiempo, que puede ser mismo o diferente, espacio, mismo o diferente, y tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, escasas o mucha. De acuerdo con la forma como interactúan estos elementos en las 2 modalidades, la relación entre docentes y estudiantes se dan en espacios diferentes. La educación a distancia tradicional se caracteriza por suceder al mismo tiempo, convencional síncrona, o en diferentes tiempos, convencional asíncrona, y con mediación de TIC escasa. Por su parte,
La modalidad virtual se caracteriza porque sucede al mismo tiempo, virtual síncrona, o en diferentes tiempos, virtual asíncrona, y con total mediación por las TIC. Tendencias recientes de la educación a distancia. Las tendencias más recientes de la educación a distancia han sido el e-learning, el m-learning, el b-learning y el t-learning. En el e-learning o educación online, el estudiante nunca está solo, pues tiene acompañamiento de tutores y participa de manera activa en trabajos colaborativos y redes sociales educativas. El e-learning o mobile learning va en auge debido al alto nivel de interactividad, portabilidad y conectividad que hoy en día aportan a la educación virtual los dispositivos de la tecnología móvil de última generación, como los teléfonos celulares inteligentes, smartphones, tabletas y agendas electrónicas, que seguirán en aumento. El B-Learning o Blended Learning, educación en línea combinada con encuentros presenciales, es el caso de la UAT. Se trata de una formación semipresencial que precisa encuentros presenciales, por lo que constituye un escenario de aprendizaje dual. Sin embargo, la tendencia en educación superior apunta a migrar a modalidad virtual. El T-Learning o Transformative Learning o aprendizaje total es un aprendizaje global que se lleva a cabo en el aula física, en las plataformas de aprendizaje electrónico, las redes sociales y los entornos personales de aprendizaje. Gracias por su atención.